licenciado en Economía, maestro candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de asignatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido autor de diversos artículos especializados en investigación. El más reciente es Violencia y Estado en México Hoy, publicado en la revista Heredas de la UAM Xochimilco. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como asesor de la Cámara de Diputados de la 54 legislatura. Dejamos en la palabra al compañero Job Hernández. Hola, buenas tardes, compañero. Denme un segundito. Soy acomodando mis tiliches. Me agarraron de bajada. Ya comenzamos. Ok. En primer lugar, agradezco la invitación. Ya hemos participado en eventos de este tipo en otros estados, en San Luis Potosí, Puebla. Y es un gusto ver la cantidad de gente que está dispuesta a formarse políticamente, siguiendo estas indicaciones del presidente y las necesidades que tiene Morena de generar cuadros políticos capaces de resolver algunos de los problemas a los que se enfrenta el país y a los que se enfrenta el partido como un partido dirigente del conjunto de la nación, que eso es lo que hay que asumir, que es el paso que se dio el año pasado, ¿no? Ya, digamos, estamos en otra situación, con otro nivel de responsabilidades y por lo tanto hay que tomarlo muy en serio. Y cada uno de nosotros tiene que tener un proceso constante de formación política y una avidez de conocimientos para entender y resolver los problemas que aquejan a nuestro país. Todos los problemas, por pequeños que parezcan, necesitan un análisis muy concienzudo para poder encontrar respuestas, las respuestas efectivas, ¿no? Entonces este esfuerzo que se está haciendo pues es loable y al mismo tiempo es indispensable, se tiene que hacer a fuerza, ¿no? Y lo que hemos visto es que pues hay mucha gente con disposición para hacerlo, ¿no? En segundo lugar, en particular en la economía, a mí me parece que es un área en el que tenemos bastante más necesidad de generar los cuadros políticos para encauzar la economía, para ponerla en otro rumbo. ¿Por qué? Porque especialmente en el ámbito económico, la hegemonía neoliberal se expresó duramente. Casi que son ellos los que siempre supieron qué sucede con la economía y casi que son ellos los que hasta ahora están gestionando la economía mexicana, ¿no? Su poder en gran parte se basó en el conocimiento alrededor de la economía mexicana, ¿no? Era un poder basado en el conocimiento y por eso les decíamos en el conocimiento técnico o con pretensiones técnicas, ¿no? Y por eso les decíamos tecnócratas, ¿no? Una élite que basa su dominación política en el conocimiento técnico de un área específica de la vida social que a los demás nos parece ajena o incomprensible o a veces hasta aburrida, ¿no? Pero bueno, no nos queda de otra más que disputarles esa dirección, esa hegemonía y formarnos también en el conocimiento de la economía mexicana. Hasta el momento, yo digo, esa hegemonía se mantiene y hay que arrebatárselas en una batalla muy dura de ideas, de posicionamientos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? También lo que hay que decir es que mientras no podamos nosotros sustituir a todos esos cuadros técnicos económicos que están presentes, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Banco de México, etcétera, lo que inmediatamente debemos de hacer es ponerles una supervisión muy fuerte para que caminen en sintonía con el proyecto general de la Cuarta Transformación.
No los podemos dejar a la libre, ¿no? Que en la Secretaría de Hacienda o en el Banco de México decidan las cosas sin conexión con el proyecto general de la Cuarta Transformación. Eso quiere decir, por ejemplo, que debemos de estar al tanto de decisiones que se toman en ese ámbito que repercuten en la vida cotidiana inmediatamente. Pongamos, por ejemplo, que el proyecto de la Cuarta Transformación tiene una aspiración de justicia social y por lo tanto necesita redoblar el esfuerzo de gasto en algunos programas sociales. Y de repente eso entra en contradicción con los criterios técnicos que utiliza la gente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de repente dicen, pues no, hay que restringir ese gasto y no podemos aceptar el incremento del gasto social porque a ellos ese incremento les parece un dispendio, ¿no? Entonces ahí vemos que hay contradicciones entre el proyecto de la Cuarta Transformación y un conjunto de funcionarios que siguen todavía en posesión de algunos ámbitos de decisión y que siguen basando esa posesión pues en el conocimiento técnico. Si no los desplazamos, por lo menos tenemos que supervisarlos. Yo insisto que en este momento pues una tarea muy fuerte de Morena y de toda la gente que simpatiza con la Cuarta Transformación es la supervisión de esos cuadros técnicos para que se conecten con el proyecto y entiendan de una vez por todas que la situación del país cambió y que los objetivos ahora son diferentes y que por lo tanto la economía tiene que ser refuncionalizada y reorganizada en función de los intereses populares, algo que no se ha hecho en este país desde hace muchísimas décadas. Y eso es algo que les cuesta mucho trabajo entender a los economistas, a mis colegas, ¿no? Estamos formados pues en otro tipo nos dieron otro tipo de educación, ¿no? A mí me tocó ser educado cuando el neoliberalismo era la voz cantante en las universidades, ¿no? Y era prácticamente un sacrilegio hablar en contra de la política económica neoliberal. Estaban de moda, ¿no? Salinas de Gortari era un héroe, etcétera, etcétera. Toda esa gente que salió de las facultades de economía a partir de esos años pues tiene toda esa formación y les cuesta trabajo entender que la situación del país cambió y que esto se está reorganizando y redireccionando y que hay todo un proyecto general en el cual la política económica juega un papel, pero juega un papel dentro de toda esa estructura. Yo les pongo otro ejemplo para que esta situación quede clara. El presidente, cuando se discutió la reforma educativa, propuso algo sumamente audaz, que fue la universalización de la educación superior. Educación superior para todos los jóvenes, universal y gratuita, pública, sin examen de ingreso, ¿no? Eso que no solo es un acto de justicia social, sino que tiene que ver con incrementar lo que los economistas llaman el capital humano, digamos. Eso que tiene ese tipo de intenciones se detuvo la propuesta presidencial porque se empezaron a argumentar cuestiones de presupuesto. ¿Cómo va a sostener el país el gasto que implica la universalización de la educación superior? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Empezaron a decir los economistas, ¿no? Bueno, yo pienso que la tarea es, pues usted que es economista resuélvalo, pero la intención del proyecto es ese es el objetivo, universalizar la educación pública. Y entonces usted, que es técnico en economía, que tiene conocimientos, pues resuélvalo, a ver cómo le hace, pero resuélvalo. Pero no puede el economista cuestionar las decisiones del proyecto social con argumentos de tipo presupuestal o fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo siento que un poco de eso le pasó al señor Ursúa, ¿no? Que el señor Ursúa pues no estaba en sintonía con este proyecto y de repente le pesaban los criterios técnicos y además no podía resolver alguno de los dilemas de este tipo, ¿no? Justicia social, pues sí, pero hay que incrementar el presupuesto y los economistas son muy reticentes a ese tipo de cosas. En fin, la invitación es que tomemos a partir de ahora con
pongamos muchísima más atención a lo que pasa con la economía mexicana y con las decisiones de política económica que nos afectan inmediatamente a todos. Dentro de poco, por ejemplo, se va a discutir el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados, y es algo que repercute inmediatamente a la sociedad, la forma en la que se distribuye el gasto público, ¿no? Si se va a las obras de infraestructura para que termine en manos de los grandes empresarios, o se destina un presupuesto mayor al gasto social o a la educación superior. Por ejemplo, eso, ¿no? Hay que incrementar el gasto de la educación superior, pero eso implica, pues, a lo mejor no favorecer a los grandes capitales como se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces hay que poner atención en ese tipo de situaciones. A veces yo entiendo que la economía es muy poco aburrida y casi nunca es noticia, ¿no? Casi nunca es noticia. Las noticias económicas como casi siempre están en segundo lugar, porque las noticias de política y ahora la nota roja pues llaman más la atención, pero las noticias de economía son más importantes e impactan en nuestra vida cotidiana de manera más directa, ¿sí? Ahora, los economistas tienen siempre un lenguaje que yo digo que es un lenguaje esotérico, ¿no? Hecho para que muy pocos lo entiendan, como son como integrantes de una secta y hablan un lenguaje particular, con términos técnicos, ¿no? Entonces leer una nota de economía, por ejemplo, en el periódico El Financiero, pues se puede tornar un ejercicio un poco aburrido y difícil, pero yo creo que es necesario y que hay que irnos allegando de elementos de todo tipo para entender lo que están diciendo los economistas. Yo soy en especial, y yo creo que eso no le gusta a mis colegas, yo soy de la idea de que al final de cuentas la economía es muy sencilla y que los principios fundamentales de la economía, de cómo funciona la economía nacional, los podemos comprender todos a partir de algunas semejanzas con la economía cotidiana o familiar o etcétera, ¿no? Más adelante vamos a ver esto y se van a empezar a dar cuenta que no es algo tan difícil de entender, que los principios son básicos, pero que los tecnócratas hasta ahora lo encubrieron todo esto para que no lo entendiéramos pues con un lenguaje difícil, obstruso, esotérico, ¿no? Entonces vamos a nosotros a entrar en la economía sin miedo para entender lo que está sucediendo en esa dirección, ¿no? Lo primero que yo quiero trabajar con ustedes es lo siguiente, que reflexionemos un poquito acerca de cuál es el objeto de estudio de la economía. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que estudia la economía? Alcen la mano, participen. 1, 2, con otro más que se... Usted tiene ganas, compañera, no se aguante. Alce la mano. Ahí están 3. 1, 2 y 3. ¿Les podemos pasar un micrófono? Sí. Bueno, escuchemos. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ok. Pues en un conocimiento general, la economía pues estudia el movimiento del Producto Interno Bruto, del dinero, de lo que producimos, también de hecho de nuestros recursos, porque finalmente de ahí se desprende todo eso, lo que finalmente se transforma en dinero, en divisas. Ok. Bueno, pues, a ver, la compañera, ¿usted estudió economía o es contadora, administradora o algo así? Tengo 20 años trabajando en medios de comunicación y en este momento hice una pausa porque estoy más enfocada en el aspecto político. Sí, porque utilizó un término justo técnico, ¿no? Producto Interno Bruto. Y no todos, creo, lo hemos escuchado o lo comprendemos, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. El Producto Interno Bruto, para que vean, es el indicador global de la riqueza que produce un país. Nada más que cuando les dice uno Producto Interno Bruto a chino, pues ¿de qué se tratará? Pero simple y sencillamente
el monto de la riqueza que produce un país durante un año y se mide con este indicador, sumando pues todo lo que se produce en el país durante un año. Bien, mi opinión, la economía que estudia el valor adquisitivo que produce una sociedad a través de su Producto Interno. Ok, sí. Valor y valor adquisitivo. Otra vez ya también son términos. Buenas tardes. La economía es la ciencia que estudia la producción, repartición y distribución de bienes y servicios escasos en una sociedad. Usted sí estudia economía, ¿no? Porque esa es la definición, sí, claro, la primera que nos enseñan en la Facultad de Economía. Hay otras, ahorita vemos que dependiendo de la corriente teórica a la que pertenezcan los economistas, pues prefieren esta definición u otra. Bueno, había sí. Bueno, pues yo considero, preguntabas cuál es el objeto de estudio de la economía. Y pues a mi ver, es en cómo se distribuyen los bienes y a qué conviene invertirle. O sea, en qué vas a apostar ese dinero. Ok, bien. Solo una última allí para que continuemos, ¿sí? Y ahorita vamos a estar participando más, ¿vale? Sí. Bueno, yo pienso que la economía estudia las relaciones de producción y en base a los diferentes modos de producción que se han ido desarrollando en las distintas etapas de la humanidad y a consecuencia del estudio de los modos de producción o del modo de producción de cada una de las sociedades es que se deriva lo demás. Ok. Bueno, usted no solo es economista marxista. Ya son palabras mayores, ¿no? A ver. Bueno. Ok, me siento más cómodo con este micrófono, entonces por eso. Pero se los voy a prestar mucho para que hablemos todos, no crean que no. Miren, les decía, hay diferentes definiciones de lo que estudia la economía dependiendo de la corriente teórica, ¿no? Por allá dijeron producción, distribución, intercambio y consumo de mercancías. Esa, yo diría, es una definición de una corriente teórica como de tipo keynesiano, ¿no? Así, para decirlo, ¿no? De un señor llamado Keynes y sus seguidores, ¿no? La compañera de una definición plenamente marxista, ¿no? Y por acá dijeron como en qué se utilizan los recursos, ¿no? Esa definición en economía se llama definición neoclásica. Los neoclásicos dicen la economía se dedica a definir los usos alternativos de los recursos escasos. Todos tenemos recursos escasos, dicen esos economistas, y entonces tenemos que decidir si lo ponemos con Chano o con Juan, ¿no? ¿Lo invertimos o nos los gastamos, ¿no? ¿Lo ponemos en educación superior o en infraestructura? Eso es lo que dicen los economistas neoclásicos, ¿vale? Bueno, vamos a profundizar en esta idea que va más a fondo, que es la economía no estudia cosas, ¿no? No estudia valores, mercancías, etcétera. Aunque lo que vamos a ver después con las gráficas obviamente son mediciones de ese tipo de riqueza tangible o material. Pero más profundamente, la economía estudia las relaciones sociales y específicamente las relaciones sociales de producción. Dicho en palabras muy sencillas, estudia qué tipo de interacción, en qué tipo de interacción entramos nosotros con nuestros semejantes para poder llevar la papa a la casa o para solventar nuestras necesidades, porque no las podemos solventar sin interacción social, nosotros solitos, ¿no? Nunca se ha podido en la humanidad, ni siquiera en los estadios menos desarrollados. Siempre se debieron establecer un cierto tipo de relación social para poder solventar nuestras necesidades.
díganme cuál es la relación social básica en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué tenemos que hacer para solventar nuestras necesidades? Antes, pues íbamos al bosque a cazar, ¿no? O sembrábamos nuestra milpa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la relación social más generalizada actualmente? Prestación de compra y venta. Ok. ¿Compra y venta de qué? De mercancías. A ver, alcen la mano los que de aquí sean asalariados. ¿Ya vieron cuál es la relación social más generalizada y la fundamental? La del trabajo asalariado, ¿sí? Alcen la mano de aquí los que sean esclavos. No, esclavos en términos estrictos. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿sí? Sí, el trabajo asalariado es una forma de esclavitud al final de cuentas, pero tiene sus asegúnes y sus diferencias. Ahorita vamos a ver cuáles son esas, ¿sí? Bueno, la particularidad de la sociedad en la que vivimos, que le llamamos capitalista, es que para solventar nuestras necesidades, la relación social fundamental y más generalizada es la del trabajo asalariado. Y eso le pone ciertas particularidades al capitalismo. Porque, por ejemplo, a diferencia de los esclavos, no vendemos a la persona, no compramos y vendemos a la persona, sino el tiempo de trabajo o la fuerza de trabajo. Por ejemplo, uno firma un contrato por 8 horas, ahora ya no, ahora ya son de 12 horas, y más el transporte de tu casa al trabajo se vuelve una jornada de 16, y por eso algunos economistas dicen que estamos regresando a la esclavitud. Pero la esclavitud, simple y llanamente, tú comprabas a la persona completa, ¿sí? Y su tiempo de trabajo completo de una sola vez, ¿va? Hay otra peculiaridad del trabajo asalariado. Es una forma de extracción del excedente en el cual pareciera que no hay robo alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque uno firma un contrato mercantil y vende su fuerza de trabajo, pero a cambio te dan un salario, ¿no? Un ingreso, y todos nos vamos felices y contentos, algunos hasta agradecidos, ¿no? Me dieron chamba, ¿no? Y los capitalistas con eso nos chantajean, nos dicen, agradezcan que les estamos dando trabajo. Y pareciera que la relación asalariada, a diferencia de la esclavitud, pareciera que no hay pérdida para el trabajador asalariado, ¿no? Que no hay robo, que no hay ningún tipo de explotación, ¿no? En la esclavitud se ve muy claramente el hecho de que la jornada completa de trabajo y todo lo que produce el esclavo se lo terminando el esclavo, se lo queda el esclavista. Y es muy claro, es muy transparente ante nuestros ojos, ¿no? Otra sociedad, por ejemplo, la servidumbre. En la servidumbre uno puede ver claramente el tiempo de trabajo que uno labora para sí mismo y el que labora para el patrón, ¿no? Para el hacendado, para el propietario de la tierra. Por ejemplo, los campesinos, tanto en Europa como en otras partes del mundo, trabajaban 5 días para el patrón y 2 para ellos, ¿no? Y veían ellos muy claramente pues que el sábado y domingo se producían los bienes para su sustento y que el resto de la semana trabajaban para el patrón, ¿no? O por ejemplo también en la servidumbre, el terrateniente dividía las tierras. De 8 hectáreas, 6 el campesino y su familia las sembraba para el señor feudal y 2 hectáreas las sembraba para el sustento de él y su familia, ¿sí? Y entonces estaba muy claramente diferenciado el trabajo para sí mismo y el trabajo para el otro. Y en la sociedad capitalista eso se confunde. Uno no puede ver con claridad el tiempo de trabajo de la jornada en la que uno produce su sustento, y no puede ver con claridad el tiempo de trabajo de la jornada
que uno labora ya para el patrón. Está confundido. Además, el salario enmascara esa relación, porque pareciera que nos pagaran todo nuestro trabajo desempeñado. ¿Sí? Entonces, fíjense, denunciar la explotación y por lo tanto la injusticia y el carácter inmoral de la sociedad en la que vivimos es mucho más difícil que en tiempos anteriores, porque las formas económicas enmascaran esa inmoralidad, esa explotación, ese traslado de excedentes de uno para otro. Pero los vemos cotidianamente, vemos que nosotros seguimos trabajando toda la vida y pues no salimos, como decía mi abuelita, de perico de los palotes o algo así decían las abuelas. ¿Cómo? Ándale, no salimos de perico perro a pesar de que trabajamos pues hasta 16 horas, 18 horas, etcétera, ¿no? Y mientras vemos que los grandes empresarios se enriquecen cada vez más a pesar de que en realidad pues no trabajan tanto como nosotros, ¿no? O por ejemplo, fenómenos de la economía internacional. Los mexicanos ganamos como 8 veces menos que los norteamericanos, pero trabajamos mucho más horas a la semana. O sea que no, nuestra pobreza no viene del hecho de que seamos perezosos o flojos. Las estadísticas indican que trabajamos más horas que en varios de los países europeos o en Estados Unidos. Incluso ahora acaban de reducir la jornada para los obreros de la industria automotriz, no recuerdo en qué país nórdico, pero trabajan menos y sus ingresos son mayores. No depende de esto, ¿no? Que había sabido que hay una nueva clase económica que ya no es es una mezcla, es del término precario y el término proletariado, que es el precariado, que antes lo que tú ganabas, eso sucedía en España, te ajustaba para al final del mes pagar la renta, pagar la comida y así, y ahorita ya no está ajustando. Entonces por eso lo bautizaron, que ya ni trabajando todas las horas que tienes que trabajar te ajusta para la canasta básica de España. Bueno, estamos viendo entonces desentrañando la naturaleza de las relaciones sociales de producción, las interacciones en las que entramos nosotros para solventar nuestra existencia o resolver nuestra reproducción material. Y si se dan cuenta, ya estamos también analizando algo, un aspecto que es más bien político, porque de la forma en la que nosotros resolvemos nuestra reproducción deriva el hecho de que pertenecemos a una u otra clase. Ahorita en el análisis, en la platiquita que tenemos, pues ya vemos que ya hay dos clases, ¿no? Los asalariados y los empresarios, los patrones, los capitalistas, ¿no? A ver, otra encuesta. Díganme, ¿quién de ustedes tiene un pequeño negocio? Que no sea asalariado, o sea que no tenga un patrón, que tenga una tiendita o algo así. ¿Quién tiene un pequeño negocio? Son pocos, ¿no? Ok. ¿Quién es profesionista por cuenta propia? Ya. Bueno, pequeños propietarios y profesionistas por cuenta propia están como en el sector intermedio, ¿no? No son asalariados ni son capitalistas. Ese sector intermedio nutre a las clases fundamentales, unos poquitos que tienen suerte o que habilidad o conectes, porque en este país también hay que reconocer que para hacer negocios pues está la corrupción, y es algo que el presidente ha dicho muy claramente: hay que separar el ámbito de los negocios de la política, ¿no? Pero bueno, muy pocos de esos pequeños propietarios se transformarán en grandes empresarios, ¿sí? Si les va bien en su negocio, de repente ya les va a alcanzar para ya no trabajar ellos y contratar a alguien, ¿no? Para que le cuide la tienda. Y se van a transformar entonces en patrones que usan trabajo asalariado. Pero esos son los menos. La gran mayoría, por desgracia, va a quebrar, porque mantener un pequeño negocio es muy difícil. Ustedes lo sabrán, ¿no? Los que tienen un pequeño negocio, es pelear día con día para que no quiebres y no pases a la fila del asalariado, ¿no? Bueno,
hay a veces combinaciones entre esos estratos. Por ejemplo, hay gente que tiene su pequeño negocio, pero también a veces es asalariado, o de vez en cuando es asalariado, ¿no? Por ejemplo, tienes tu tienda, pero no te da, y incluso para poder financiar tu tienda, pues el esposo se va de taxista, ¿no? O de taxista, pero asalariado, ¿no? O chofer de Uber ahora, ¿no? Que es una forma de asalariado también. Entonces, son personas que están en medio de las dos clases, ¿no? Entonces, este asunto de las clases sociales es un poco complicado. No podemos nada más hacer cajoncitos y meter a todos en una clase, porque hay unos que van a entrar en dos cajones y es un poco difícil clasificarlos. Por ejemplo, también nuestros campesinos. ¿Qué son nuestros campesinos? Son pequeños propietarios, gracias a la Revolución Mexicana, pero son pequeños propietarios o campesinos parcelarios pobres, ¿no? Minifundistas, y entonces se tienen que ir de jornaleros una época, o se van a Estados Unidos de obreros o de trabajadores de los servicios para poder completar los ingresos y poder solventar su reproducción económica, ¿no? Entonces, ahí vamos armando como el mapa de clases sociales que aparece, nada más de una pequeña encuesta acerca de cómo nos ganamos la vida. Bueno, de eso va en el fondo la economía y la economía política, ¿sí? No tanto de contabilizar la riqueza, las mercancías, los bienes, sino de reflexionar acerca del carácter de las relaciones sociales que nosotros entablamos o establecemos para, yo digo, llevar la papa a la casa, ¿no? ¿Va? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna intervención? Alguien que diga, no, eso no estudia la economía estudia otra cosa. ¿No hay ninguno? ¿Algún neoclásico? ¿Algún neoliberal aquí? ¿Infiltrado? ¿No? Ok. Aguas, ¿eh? Nos llevamos en reportes. No hay ninguno. ¿Preguntas? A ver, un comentario. Bueno, antes de seguir, dentro de este mismo bloque, el hecho de que desde un principio hablaste de que esto lo comentan o se sabe de esta materia con un lenguaje que no es sencillo, nos lo complican. Finalmente concluyo que así como la economía, la política en sí, gubernamental y partidista, nos la fueron planeando de la misma forma como para sentir que yo no puedo ahí, que ahí no me toca a mí como ciudadano y que entonces yo no sé cómo, pero ya no me alcanzó hoy para las tortillas, ya hoy ya no me alcanzó para el uniforme de los niños, ya hoy tuve que esforzarme más. Sin embargo, qué aburrida es la política y qué aburrida es la economía y no queremos ahí fijar la mirada. Nos mantienen en una educación nacional, nos mantenían, espero que ahora ya, creo que vamos por un caminito diferente, en ese sentido de indiferencia, de disgusto, de apatía, de una molestia, incluso hasta enojo. Ay, la economía esto, la política esto, no quiero saber nada. Sin embargo, nos fuimos olvidando o fuimos ignorando que de ahí depende toda nuestra supervivencia, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y también de hecho la existencia como tal, como individuos, porque de ahí se desprende todo lo demás como los gastos para salud, educación y demás, ¿no? Que a veces no se pueden cubrir a raíz de esta indiferencia. Yo quiero hacer aquí también un comentario de gracias a ustedes por esto, porque es muy importante lo que nos estamos llevando de aquí para transmitirlo e involucrar a la gente y que hagan clic con estos temas que sí realmente nos requieren, nos necesitan a nosotros estos temas, no por lo que viene, incluso por este presente que estamos transitando. A ver, hay muchas participaciones, no le vamos a poder dar chance a todos, pero unas cuantas sí. Yo tengo unas preguntas. La primera es, para mí que no he estudiado la economía, no sé cómo se maneja, cómo funciona la inflación, por qué crece tanto. La siguiente pregunta viene de esta,
por qué la inflación creció de manera desmesurada en los gobiernos neoliberales. Y la otra que tengo son tres: la cultura consumista, cómo ha influido en la economía, o sea, el querer adquirir, porque la única respuesta que yo sé es que si no trabajo no como. Esa es la de todos los días. Bueno, vamos a seguir, ahorita les damos chance a los demás. Pueden formular su pregunta o reformularla conforme avanzamos en el tema. Pero el primer tema, yo lo voy a cerrar aquí, es ¿qué estudia la economía? ¿Ya? Si les preguntan, por lo menos ya más o menos sabemos de qué va el asunto, ¿no? Estudia relaciones sociales, específicamente de producción. Es decir, las relaciones que entablamos para resolver nuestra reproducción material. Porque otras ciencias sociales estudian otro tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, relaciones sociales de poder, pues la política, la sociología, ¿no? Relaciones sociales amorosas, pues seguramente hay una ciencia social abocada a ese estudio, ¿no? Al estudio de la familia, etcétera, ¿no? Las relaciones sociales de tipo cultural, pues está en la antropología, ¿no? De tipo cultural, simbólico y demás, ¿no? Pero bueno, las específicas de la economía son las relaciones sociales de producción. Ahí le cortamos el tema. Vamos a otro tema, con otro concepto que yo quiero que reflexionemos en torno a ese concepto, que es el de mercado, y que tiene que ver con algunas preocupaciones que ahorita se generaron. El de mercado y mercancía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que tengamos claro algunas cositas en torno a ese concepto, porque nosotros, ¿contra quién estamos peleando en términos de política económica? Contra el neoliberalismo, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son los neoliberales? Los que piensan que los mercados, fíjense lo que nos enseñaban en la Facultad de Economía, así literalmente, ¿eh? Bueno, primero nos decían, tú vas a ser economista nada más repitiendo como perico, así nos decían los maestros, ¿eh? Decían, con que repitas como perico oferta y demanda, ya con eso eres economista. Porque para los neoliberales, los economistas de ese tipo, la fuerza de la oferta y la demanda define el precio de las mercancías, ¿no? Si hay mucha gente que quiere zapatos y pocos zapatos, el precio ¿qué va a hacer? Subir, ¿no? Si hay una mala cosecha de limones y la demanda sigue igual, pero la oferta se cayó, el precio sube. Eso lo sabemos todos. Y en la Facultad de Economía te decían que con eso bastaba para ser economista. Que tú, con que supieras oferta, demanda y la fijación de precios, ya, con eso, ¿no? Entonces es muy importante este asunto del mercado. Los economistas piensan no solo que esta es la enseñanza fundamental de la economía, sino que los mercados son perfectos, dicen ellos, así, literalmente, son perfectos, ¿no? Y además se autorregulan. Si tienen algún problema, tarde que temprano, este juego de fuerzas hace que las cosas se ajusten, ¿no? Y cuando uno les dice, pero en realidad no sucede así porque hay crisis, y la economía es un desmadre, es una tragedia tremendísima, te dicen, eso es por factores ajenos, ¿no? Pero si dejáramos que la economía funcionara libremente, sería el mejor de los mundos posibles porque todo se ajustaría. Entonces, su premisa de política económica es no intervengamos en los mercados. Dejemos que los mercados caminen libremente, operen libremente, por eso se llaman neoliberales, ¿no? El padre fundador del liberalismo, Adam Smith, decía que el mercado era la mano invisible, ni más ni menos que Dios, que ordenaba todo, ¿no? Tú no te preocupes, no intervengas, no opines, deja que la mano invisible, la providencia, arregle las cosas. Y cuando arregle las cosas, pues tú vas a tener empleo, tú vas a todo solucionado, ¿no? Entonces, dejemos que los mercados funcionen libremente. Esa es la economía que se volvió hegemónica a partir de los años 70, y eso es lo que se llama neoliberalismo, ¿no? Además, nos decían, los mercados son muy complejos de entender
son mecanismos muy delicados también, y entonces el conocimiento humano no nos da para entender el funcionamiento del mercado, ¿no? Ellos son, en términos de las posiciones alrededor de la ciencia, ellos son irracionalistas, no creen en la capacidad de la razón, ¿sí? Piensan que el mercado, que no somos capaces de entender el mercado, ¿no? Así, por ejemplo, el mercado de limones se forma en México por millones de productores, entonces no hay una ecuación matemática que nos permita adivinar y controlar y decir algo fiable alrededor del mercado, ¿no? Ellos piensan que no es posible, que no hay una mente capaz de comprender el mercado. Entonces nos decían, si no lo podemos comprender, tampoco lo podemos intervenir, ¿no? Porque si lo intervenimos, la vamos a regar toda, ¿no? Se va a hacer peor la situación. Entonces nos pedían que no interviniéramos en los mercados, en el libre funcionamiento de los mercados. Dejar hacer y dejar pasar, decían ellos. Eso pues vale más para los grandes empresarios, déjalos que hagan lo que quieran con el país, ¿no? No los regules, no intervengas, al contrario, quítale todas las restricciones. El programa de los economistas neoliberales era quitarle todas las restricciones legales, culturales, de todo tipo, a los mercados para que funcionaran libremente, ¿no? Por ejemplo, antes no podía haber una empresa que tuviera más del 50%, una empresa extranjera que tuviera más del 50% de la propiedad de una empresa aquí en el país, ¿no? ¿Sí? Para restringir el avasallamiento de las empresas nacionales a manos de las extranjeras, ¿no? Esa era una restricción, los neoliberales la eliminaron, ¿sí? Bueno, ellos dicen que si intervenimos en los mercados, no solo vamos a fallar, sino vamos a tener efectos colaterales desastrosos, entre ellos el autoritarismo político, ¿sí? Dicen, el que se propone regular los mercados genera un estado autoritario, esa es su premisa. Y aguas, porque de eso es de lo que nos están atacando, ¿no? ¿Sí? Ahí va el discurso contra López Obrador, ¿no? El más duro, es autoritario, es autoritario. ¿Por qué es autoritario? Porque está intentando regular el mercado, ¿sí? Contener el mercado, restringirlo, ordenarlo incluso, cosa que a veces pues hasta es una cuestión efectivamente de meter orden. Los neoliberales dicen, no, eso es autoritarismo, decidir lo que se produce o ponerle restricciones a los capitales es atentar contra la libertad humana, ¿no? Todo proyecto político que intenta regular el mercado es autoritario. Esa es la intención, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos por la experiencia empírica y demás, y la experiencia histórica, es que cuando uno deja al mercado que funcione por la libre, las consecuencias sociales son desastrosas. Ahorita las vamos a ver, justo de eso vamos a platicar en torno de la economía mexicana. Pero hay un gran pleito entre los economistas, entre aquellos ultraliberales que no quieren que se regulen los mercados ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No le pongas ninguna restricción. Y el otro extremo, que es el control o la planificación absoluta del mercado, ¿no? Esos son los extremos en economía. Los economistas se dividen así. Si uno está a favor del mercado, está más a la derecha. Si está uno hacia la derecha, esta es mi derecha, ¿verdad? Si uno está más a favor de la planificación y la regulación de los mercados, es más de izquierda. Y entre más regulación y más planificación, más a la izquierda, ¿no? Y hay quienes están en el centro que dicen combinemos mercado y planificación, ¿no? Entonces esas son las posiciones en economía, ¿no? Y en torno de ese péndulo pues se mueven todos los economistas, ¿no? Los que creen en la planificación absoluta del mercado y los que creen que hay que dejar a los mercados
que se autorregule, ¿vale? Entonces, vamos a ver en la economía mexicana en qué se tradujo el momento en el que los ultraliberales, los que quieren que no se toquen los mercados, dominaron por completo la economía y fueron ellos los que dijeron, los que sus chicharrones tronaban, ¿no? Llevaron al país a lo siguiente. ¿Sí me pueden ayudar? Hay preguntas aquí del neoliberalismo. Ahorita vamos con el asunto de la inflación, no se me olvida. Allá atrás hay un compañero que quiere participar. Adelante, te llevo el micrófono. ¿Me vas a hacer caminar hasta acá? Híjole. Buenas tardes, mi nombre es Salomón y mi pregunta es: ¿qué corriente filosófica obedece un estudiante de economía del ITAM a diferencia de un economista en la UNAM? Bueno, miren, el ITAM nació como un proyecto de los empresarios, de los grandes empresarios de este país, específicamente de los empresarios de Monterrey, para disputarle la ciencia económica a la UNAM. Decían, los economistas que se forman en la UNAM no nos sirven porque pues, son economistas marxistas, rojillos, etcétera, ¿no? Nosotros queremos economistas pues, que sirvan para administrar nuestras empresas y demás. Y así nació el ITAM. Obviamente es el primer bastión de neoliberales en el país. Y además hicieron un proyecto de muy largo plazo y les funcionó para formar cuadros allí, después mandarlos a los Estados Unidos y demás, y regresar a administrar la economía mexicana y desplazar a los economistas de la UNAM, ¿no? Marginarlos así, que no tuvieran presencia significativa en el gobierno. Fueron poco a poco ocupando algunos puestos de dirección en el gobierno, en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, etc. Salinas fue subsecretario de Hacienda, por ejemplo, aunque él no estudió en el ITAM. Pero lo que se ha visto, hay algunos estudios curiosos, es como algunas generaciones del ITAM, ¿no? De alumnos formados en el ITAM, formaron redes de poder que después estarían en el primer plano del ejercicio del gobierno, sobre todo con el PAN, ¿no? Los economistas del ITAM finalmente llegaron al poder, pero esas redes las hicieron desde el ITAM, desde los cursos del ITAM, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, en esta línea que les hacía, pues ellos son ultraliberales, ¿no? Completamente de acuerdo con que el mercado tiene que funcionar libremente. Además, son economistas que están pensando más en la administración de las empresas que en la solución de problemas sociales, etc. Y hay otras características. No sé si han escuchado que el presidente habló hace poco de esa obsesión por la medición cuantitativa, ¿no? Esos economistas también tienen un sesgo hacia el análisis cuantitativo, hacia números, ¿no? A pensar que la economía trata de cosas que hay que medir, ¿no? Nosotros también vamos a usar números ahorita, pero no se espanten, los vamos a poner al servicio de otro proyecto. Lo que vamos a hacer es visualizar el resultado de la gestión neoliberal y, por lo tanto, la herencia que nos dejaron en términos económicos, que es la herencia con la que tenemos que remar para avanzar en nuestro proyecto. Porque nuestro proyecto no se va a desarrollar en la nada, por desgracia. Ojalá se pudiera desarrollar en la nada, ¿no? Sin antecedentes, haciendo tabla rasa del pasado, pero no se puede. Tenemos que desarrollar el proyecto en el país que nos heredaron, y hay inercias muy fuertes económicas que nos están lastrando. Ahorita vamos a ver cuáles. La primera de ellas, el primer gran resultado del funcionamiento de una economía sin restricciones para el mercado, es que la producción, el Producto Interno Bruto que hablaban hace rato, redujo su ritmo de crecimiento. En los años de 1950 al 80
La economía mexicana creció en promedio 6.5. Cuando llegaron los neoliberales en el 80, hasta la fecha, el ritmo de crecimiento de la economía es de 2%. Se cayó a la tercera parte casi. ¿Sí? Si somos, ¿cómo se dice?, bondadosos con ellos, digamos que se cayó a la mitad el ritmo de crecimiento. Y una economía que no crece, pues no genera empleos y por lo tanto, pues hay graves dificultades y se generan problemas sociales. Yo siempre he dicho, el gran desmadre de la violencia y demás es obviamente este escaso ritmo de crecimiento de la economía. ¿Sí? Porque no, es un relajo social. Yo a veces me pregunto como economista, ¿cómo le hicimos para sobrevivir 40 años sin crecer o creciendo a ese ritmo? Es increíble. Una gran investigación en este país sería ¿cómo le hacen los mexicanos para sobrevivir? Sería una tesis de doctorado, con los salarios y con la escasez de empleo y todo, las maromas que tenemos que hacer todos los días para llegar a la quincena, es materia de una super tesis de economía. Bueno, la economía mexicana creció, se desplomó el crecimiento económico, 2%. Hace algunos días se desató la polémica y la derecha hizo agitación muy fuerte contra el presidente porque la economía mexicana este trimestre creció 0%, o sea, no creció, y el anterior decreció o creció negativamente, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero le echaron la bronca al presidente, ¿no? No, un desastre el manejo económico del peje, etcétera. Bueno, con esta herencia pues no hay que esperar milagros, porque la economía mexicana no puede crecer de repente de la nada, no puede romper con esta inercia. Además, romper con esta inercia, para romper con esta inercia se necesita todo un proyecto, ¿sí?, que se está desarrollando poco a poco, pero los impactos no van a ser inmediatos, compañeros. Entonces hay que tener paciencia y no caer en el juego de pensar que las inercias y el mundo va a cambiar de la noche para la mañana, ¿no? Y defender el proyecto en esa dirección. ¿Cómo quieren que crezcamos si en los últimos 40 años crecimos 2.5%? En todos los países de América Latina el promedio de crecimiento de las economías se cayó a la mitad casi. ¿Sí me ayudan con la siguiente, por favor? Ese es el crecimiento en los últimos 3 sexenios. El de Felipe Calderón y Vicente, el de Felipe Calderón es el segundo peor después de la década de los años 80, que en economía le llamamos la década del crecimiento cero o de la década perdida, ¿no? Qué trágico, ¿no? Perdimos 10 años. A ver. Nomás el comentario que ahorita que critican el cero crecimiento, el comparativo también de reflexionar el crecimiento a qué costo con la deuda externa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, con Vicente Fox entregó una deuda de 1.5 billones, Felipe Calderón de 5.5 billones y Peña Nieto de 10.1 billones. Entonces yo pienso que es la otra parte que es crecimiento, pero también a qué costo, endeudamiento y social, ¿no? Ya se adelantó el compañero, ahorita vamos a ver todo eso de la deuda, etcétera. ¿Perdón? Claro, es una inercia. ¿Qué significa eso? Pues la gráfica está hacia abajo, y si la dejamos solita se va a ir hacia abajo. Se están tomando medidas, pero eso va a costar trabajo para que la gráfica se enfile hacia arriba, porque la inercia es a caer. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para que la economía mexicana crezca. Por eso los ajustes al presupuesto, el programa de austeridad, que es en serio, yo trabajo en la Cámara y todo el mundo se queja, porque dicen, no, ya aquí ni chiste tiene trabajar aquí, ¿no? Porque antes se daban por la gran vida, ¿no? Y llegamos nosotros y trabajamos, estamos acostumbrados a trabajar en condiciones precarias y nada, entonces a nosotros no nos espanta, ¿no?
Y así desempeñamos nuestra labor los que llegamos ahora, pero los que estaban antes se quejan. Se está haciendo un ajuste presupuestal de austeridad muy fuerte para invertirlo. ¿En dónde, compañeros? No, pero además, educación y salud, ¿pero en dónde más? En Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, porque la propuesta es que van a ser los detonantes o los motores de la economía mexicana. Pero como estos cabrones nos las heredaron todas casi en la quiebra, hay que invertirle. Y se está haciendo un esfuerzo fuerte de austeridad para invertirle a esas empresas productivas del Estado para que dinamicen la economía mexicana. Nada más que les digo, eso se va a ver más adelante. Bueno, Felipe Calderón tiene el segundo peor desempeño de la economía mexicana, 1.75, ¿no? Peña Nieto tiene 2.4, pero por ahí algunos economistas dicen que hizo trampa porque ajustó el indicador del Producto Interno Bruto y metió otra forma de medición y eso le permitió repuntar un poquito, pero solo un poquito más. ¿Cuál es el ritmo de crecimiento que el presidente se propone al final de su sexenio? ¿Cuál es la tasa que se está proponiendo? 4%. ¿Y para este año? 2%. Y ya vamos atrasados, compañeros. ¿Sí? La inercia está bien cabrona, la verdad. Y ahorita todavía no promediamos el 2 y todos le están bajando la expectativa, ¿no? Del 2 ya pasó el 1.75, etcétera, excepto la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, confía en que sí se va a alcanzar la tasa de crecimiento. Pues que es una herencia, es una inercia, ¿sí? Es algo que heredamos y que estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte de reorganización completa de la economía para que repunte. Entre ellas, rescatar las empresas productivas del Estado. Con eso, compañeros. Así hay que defender el proyecto, ahorita. Algo importante que pienso que tiene que decir es que la economía es cíclica. Entonces hay periodos cortos, periodos largos. Entonces ahorita están aplicando un plan de austeridad porque ya sigue. ¿Por qué? Porque sigue un proceso donde es de caída y puede haber una recesión, no nomás en México, sino mundial. Por eso es que está haciendo el plan de austeridad. Sí. Al ratito vamos a hablar de las condiciones internacionales también, que también condicionan este desempeño, porque hay una crisis tremendísima. Vamos a ver específicamente de qué se trata. Pero, ¿sí le pasa a la siguiente, por favor? Sí. Esto esta plática que nos estás dando y que nos estás pues dando un poco de luz en la economía es muy importante porque el proyecto neoliberal pues había en la educación, sobre todo en el bachillerato. Antes estudiábamos en el bachillerato economía política, había una materia que así se llamaba y la estudiábamos y entendíamos esto que apenas estamos entendiendo ahora porque la mayoría son jóvenes y también querían retirar la filosofía del plan de estudios del bachillerato. ¿Esto para qué? Pues para totalmente descontextualizarnos de la realidad y que no entendiéramos algo que es hasta cierto punto pues comprensible fácilmente cuando tienes una base teórica y que eso se adquiría en el bachillerato. Y incluso ahora la reforma educativa incorporó a la Constitución la filosofía como un conocimiento necesario. Por primera vez en este país, y no sé si en otros países, pero aparece en el texto constitucional que los mexicanos tenemos que saber de ciencia, de tecnología, de arte y también de filosofía, porque eso nos sirve pues para saber pensar, ¿no? Bueno, primera inercia entonces, con la que se está peleando, batallando, que es la tendencia en la economía mexicana a crecer poco. Segunda inercia, consecuencia de la anterior, que se cayó también la tasa de creación de los empleos. La línea azul es la tasa de creación de empleos. En los 60, 70 era una tasa de 10%. Se generaban 10% más de empleos cada año.
durante la década de los 60, los años maravillosos, ¿no? A los perros los amarraban con longaniza. Nuestros papás a los 18 años ya tenían departamento, empleo para toda la vida, con seguridad social, etc. Era por esto, porque la tasa de crecimiento, de creación de empleos era del 10%. Luego en los 70s, 80s, cuando se desplomó el modelo anterior, pues la tasa se cayó al 4.7%. Y a partir de allí, todo es para abajo. Cada vez la economía mexicana, vista en el largo plazo, desde los años 70 hasta la actualidad, cada vez genera menos empleos. Y con esa inercia que nos heredaron, también tenemos que pelear. Porque si algo urge es crear empleos. Los empleos es lo fundamental, porque vimos hace rato que la gran mayoría de los mexicanos somos asalariados. Si no tenemos empleo, pues estamos fregados, ¿no? Y de ahí viene todo lo demás, la violencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucha gente votó por el proyecto por el objetivo de crear empleos. Yo soy del sur de Veracruz, una zona del país que tuvo un boom petrolero y que los neoliberales, como desmantelaron toda la industria petrolera, la región se vino para abajo, pero tremendísimamente. Casi la mitad de mi pueblo se fue a las maquiladoras del norte del país, ¿no? Yo soy de un lugar que se llama Jaltipa, cerca de Coatzacoalcos. Se me hace que la mandó mi mamá a espiarme. Es vecina. Allá anda su hijo en la grilla, ¿no? Claro. O sea, fíjense, les decía, en la zona sur de Veracruz, el nivel de empleo se desplomó por el desmantelamiento que estos cabrones hicieron de la industria petrolera, porque la gran mayoría de nosotros vivíamos de la industria, éramos obreros, mis tíos, mis primos, todo el mundo, y uno ya ni quería terminar la secundaria porque ya tenías la planta, ¿no? La base, el trabajo de base en la empresa, ¿no? Y los que no teníamos, pues fuimos los que estudiamos, ¿no? Salimos a estudiar, pero mis compañeros no se preocuparon por estudiar porque tenían la idea de que iban a heredar la plaza del papá. Bueno, vino Salinas y cerró todo, ¿no? Y nos mandó a todos al desempleo. Ahora toda esa región votó por Morena, todo el sur de Veracruz votó por Morena. ¿Por qué? Por la idea de relanzar la industria petrolera. ¿Sí? Es una promesa y es un objetivo crucial, estratégico, pero que también tiene que ver con la generación de empleos en algunas regiones específicas del país, ¿no? Actualmente, la tasa, miren, de 2000 al 2010, la tasa de crecimiento del empleo es 1.3%, prácticamente nada, ¿no? ¿Sí? Por más que los presidentes ahora andan exhibiendo sus cifras de creación de empleo, que son mejores que las del PG, la verdad es que no. No, la tendencia era a una generación de empleo muy escasa. Tenemos esa inercia también, va a ser difícil, pero hay que romperla. ¿Con qué romperían ustedes esa inercia? Hagan de cuenta que ustedes son asesores del presidente. ¿Qué harían? Pero urge, no me digan, educar a la gente. No, eso toma 10 años, 15 años. Díganme qué harían en términos inmediatos. Sí, crear invertir en empresas paraestatales, ¿no? Yo creo que ahí sería un repunte. Fortalecer la economía interna, creo que ayudaría mucho. Y nada más, y aprovecho una pregunta. ¿Tiene que ver esta gráfica con la globalización? Porque del 80 para atrás la economía mundial no estaba globalizada, o de la redundancia, eran economías cerradas. Es que, bueno, tú ahorita que estabas tocando el tema de Pemex, es sumamente importante recordar que Pemex estaba incluso dentro de las primeras 50 empresas a nivel mundial.
Pemex sirvió incluso, en palabras del general Lázaro Cárdenas, él decía que la nacionalización del petróleo iba a servir para cumplir el programa social de la Constitución del 17, que no se había podido realizar porque, pues bueno, en ese momento estaban las petroleras inglesas, estadounidenses, entre otras, ¿no? Aquí yo creo que lo importante es darnos cuenta de la importancia del petróleo en nuestra economía. En un libro, desde mi punto de vista magnífico, que se llama La desnacionalización de Pemex, de Alfredo Jalife, con prólogo del señor presidente Andrés Manuel, se habla perfectamente de cómo los países están, bueno, ese libro ya fue de 2009, pero en ese momento tendían a nacionalizar ese tipo de recursos porque son fundamentales. Incluso uno de los más grandes geoestrategas como lo es, creo que todavía no se ha muerto, Henry Kissinger, comentaba que había ciertos recursos que ninguna nación debía de privatizar, entre los cuales destacaba el petróleo, ¿no? Entonces yo creo que es importante que aquí la mayoría de nosotros nos demos cuenta que el petróleo no se produce, yo creo que ni en más de 30 naciones en el mundo, son muy pocos los que producen petróleo y puede servir claramente como un motor de la economía mexicana. ¿Ya ven que les decía que sí es poco? Hasta cita libros. Bueno, el compañero tiene una responsabilidad, tiene que armar su círculo de estudio y especializarlo en economía, encargarse de esta parte, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para incrementar el nivel de empleo de forma inmediata? Inversión pública, reposicionar al Estado como actor económico o agente económico, ¿no? Que ahorita está relegado el Estado, ¿no? Entonces, pues meterle dinerito a la creación de empleos, porque es una cuestión fundamental para la convivencia, la paz social, etcétera, etcétera. Por eso los programas que se están haciendo, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Aunque ahí hubo un pequeño detalle, los empleos que se crearon con ese programa no entraron a la estadística. El presidente peleó eso, no sé si supieron que el presidente pide que se cuenten como generación de empleo, pero no se lo contaron porque X o Y criterios para la medición no lo permitieron. Pero eso es lo que hay que hacer de manera inmediata, aunque sea paliativo, aunque después reproyectemos otra cosa, pero lo que urge es crear empleos y ahí el Estado no puede eludir esa responsabilidad como agente económico para generar puestos de trabajo. Esa acción de jóvenes no está dentro del sector privado. ¿Cómo es el mecanismo? Porque estamos hablando de que para hacer funcionar la economía o remontar la economía necesitaríamos invertir en inversión pública, pero si lo están canalizando por lo que viene siendo lo privado, yo creo que sería bueno, pero sería mejor hacerlo dentro de lo que viene siendo el Estado. Claro, por eso decimos que es un paliativo inmediato, ¿no? Tampoco es la solución. Adelante hay que pensar las cosas como, pues, a más largo plazo, ¿no? Sí, hace rato hablabas de que pues, ya sabes, casi somos esclavos por la cantidad de horas que nos hacen trabajar. Mi pregunta es, ¿sería posible de que el gobierno investigara acerca de las empresas que hacen trabajar demasiado a sus empleados y ahí puede entrar más gente, puede contratar, porque las empresas están llevando bastante dinero y están pues aprovechándose de empleados? Ya ven que sí sabemos de economía. La compañera acaba de formular una propuesta que se está discutiendo en Europa, que es la reducción de la jornada de trabajo para multiplicar el empleo, ¿sí? Y es casi de sentido común, ¿no? Esas cosas de la economía. Pero bueno,
cosas de ese tipo hay que hacerlas, pero ahorita estamos tratando de ver que para hacer esas cosas nos enfrentamos a un ambiente económico que nos heredaron, que es un lastre para llevar a cabo todos estos objetivos, ¿no? ¿Sí me ayudan con la siguiente gráfica? Tercera inercia que nos heredaron. La primera es, a ver, nada más se están durmiendo. ¿De qué? La caída de la tasa de crecimiento del PIB. Bueno, digan, la caída de la tasa de crecimiento de la economía. Segunda inercia, la escasa creación de empleos. Tercera inercia, ¿le pueden mover a la siguiente? No, a ver. ¿Cómo está? ¿Dos anteriores? Ándale ahí. Esa gráfica que ven ahí, que es pura caída, es el salario mínimo de 1980 al 2015, ¿sí? Hagan de cuenta que para los asalariados son 40 años de puras pérdidas, para abajo. El poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró 2/3 partes. O sea que tenemos 2/3 partes menos capacidad de compra que en 1980. Por eso digo, nuestros padres pues eran los años maravillosos, ¿no? ¿Cómo? Claro, ya ven que sí sabemos de economía. Si no hay buenos salarios, no hay capacidad de compra, y eso se llama restricción del mercado interno en términos estrictos. Y si no hay capacidad de compra, no hay incentivo para el crecimiento económico, y todo es un gran círculo vicioso, ¿sí? Ya estamos viendo ¿Cómo? Sí lo entienden, pero pues obviamente no lo van a hacer, ¿no? Miren, entonces el salario se cayó 2/3 partes, el salario mínimo. Más o menos pasó lo mismo con los salarios profesionales, porque hay una tabla de salarios profesionales, cuánto debe ganar un médico, un maestro, un herrero, etc. Y con los salarios contractuales, que son los que firman los sindicatos año con año, o cada 2 años. En el caso de los trabajadores universitarios de la UAM firmamos el alza salarial año con año, ¿no? Esos son salarios contractuales, no los fija el mercado, sino los fija la relación contractual entre patrón y trabajador. Pero el salario mínimo lo fijó el mercado, se dejó a la libre, y ese es el resultado. Se cayó 2/3 partes. ¿Por qué creen que haya ocurrido esto? ¿Qué creen que condiciona la caída de los salarios? Es una mercancía, ok. ¿Depende entonces de qué? Depende de la oferta y la demanda. Ahí está. Es un poco maquiavélico, perverso, pero efectivamente eso sucede, ¿sí? Se restringe el crecimiento económico porque la política económica de bajo crecimiento es deliberada, compañeros. O sea, no es algo que le salió mal, no, es deliberada. El escaso crecimiento de la economía es deliberado, se llama política económica contraccionista, ¿no? Deliberadamente buscan que la economía crezca poco, y como la economía crece poco, se generan pocos puestos de trabajo, y como cada vez hay más gente y menos puestos de trabajo, ¿qué sucede? Los salarios se desploman, y si bajan los salarios, ¿qué sucede con la ganancia? Aumenta la ganancia, ¿no? Ahí está el chiste de todo esto, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, buscando ese objetivo, pues nos llevan a esta situación. Este es el resultado de la operación de los mercados de trabajo en México, el salario mínimo. Díganme, ¿cuál fue la medida que casi inmediatamente tomó el actual gobierno en términos de salario? ¿En cuánto lo subió? 16% el salario mínimo. La primera alza en 40 años. Es algo que se dice bien fácil, ¿no? Pero nadie lo había hecho. Nadie lo iba a hacer. Y si ganaban ellos, no lo iban a hacer, y esta gráfica seguiría hacia abajo. No sé si ven la colita que ya va hacia arriba.
ahí, pequeñita, es del 2015 todavía con Peña Nieto, porque la CEPAL lo obligó, ¿no? Los obligó, la CEPAL dijo, esto es un desastre, o sea, sí se trataba de esto, pero se excedieron, ¿no? Y ya están generando un problema grave, porque la CEPAL le dijo al gobierno mexicano que si tenía intenciones de reducir los índices de pobreza, la medida más efectiva era incrementar el salario mínimo, no el programa de progresa ni repartir dinero, no. Le dijo, la pobreza en México está relacionada con la caída salarial de 40 años. Entonces, cualquier medida que se proponga reducir el índice de pobreza, la cantidad de gente que es pobre, necesita incrementar el salario. Y por ahí le incrementaron un piquito y ahora le incrementaron 16%. ¿En cuánto está el salario mínimo actualmente? No, era de 64 pesos. Está en 104 pesos más o menos, ¿sí? ¿Cuál creen que sea el salario suficiente para una familia? A ver, una ama de casa acá buena. ¿Ya son amas de casa? No, se ven muy jóvenes. Una ama de casa, a ver, que lleve las cuentas. ¿Cuántos son por eso, ¿cuántos tienes? 1, ok, 4. Pongamos con 4 hijos. Bueno, pongamos 2 hijos, papá y mamá. 4 personas. Pongamos, la familia promedio mexicana, según las estadísticas, es de 4 personas. ¿Con cuánto vive al mes? ¿O con cuánto debería de vivir? ¿O con cuánto debería de ganar una familia de 4 personas para vivir bien, dignamente? Al mes. ¿Cuánto? A ver, 8 a 15. Bueno, es un margen muy grande. 30, no es mucho. 30, no es mucho. Tampoco exageren, no vamos a poder hacer milagros. El cálculo que hace el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, que son fresas y son fifís, pero son cristianos jesuitas, entonces son buena onda, son fifís buena onda, güey. Entonces, el Observatorio de Salarios de la Ibero, por cierto, uno de ellos ya trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y está diseñando políticas económicas al servicio de la Cuarta Transformación y todo. Son muy buenos, son las cifras más confiables para mí. Dicen que el salario digno, suficiente en este país para una familia de 4 personas debe ser de 16,000 pesos. Pero ese es digamos, el mínimo para que te alcance y la vivas chido, ¿no? O sea, ¿para qué necesitamos? Alimentación, vestido, medicamentos, servicios, educación, el ocio, casi nunca lo tomamos, pero deberíamos de tener ingresos suficientes para salir con la familia el domingo, ir al cine, etcétera. Nada más que los cines ahora se te va casi todo desde la quincena, ¿no? Con unas palomitas y la entrada ya son 200 y tantos pesos. Bueno, 16,000 pesos, ¿sí? Eso es más o menos como de 500 pesos diarios, ¿sí? El mínimo. ¿Qué porcentaje de la población tiene ese ingreso actualmente? Como el 10%. Tal vez entre el 8 y el 5%. ¿Sí? Los demás estamos por abajo de lo digno. Tenemos una vida indigna o un ingreso insuficiente, así como suena, pues, ¿no? Para decirlo claramente. Que no les diga, no, pues te va chido porque ganas 8,000 pesos al mes, ¿no? Oye, no, espérate. O ¿por qué piden más los maestros? Siempre quieren más salarios y ganan bien. Tampoco, más o menos ahí les va bien, ¿no? Y además debemos de tener aspiraciones a que merecemos ese salario, ¿no? ¿Cuánto? Posiblemente, porque también tenemos que pagar impuestos. Creo que este cálculo es sin impuestos.
pero sí saben que entre más ganas, más impuestos. Una vez nos pasó en el sindicato que negociamos un alza salarial y hubo compañeros que pasaron de un nivel de salario al siguiente y les vino el descuento del impuesto y resultó que ganaban menos que antes del alza salarial. Entonces dijimos, el sindicato consiguió una disminución salarial por los impuestos. Entonces sí, entre más ganes pagas más impuestos y entonces hay que también contemplarlo. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Esas, ya, sí. Ok. Bueno, miren, tenemos entonces tres inercias grandes que forman el contexto económico que nos heredaron y contra el que tenemos que pelear fuertemente para reorientar la economía nacional. Y no podemos hacer como el avestruz y esconder la cabeza, como que si no existiera la tendencia económica a crecer muy poco, o no existiera la caída salarial de 2/3 partes del salario mínimo en los últimos años. No podemos escondernos ante esos problemas, existen y forman el contexto en el que nos estamos moviendo como propuesta. Y además la derecha está ahí bien atenta porque sabe que es una tarea descomunal, titánica, tremendísima y casi condenada al fracaso, nada más porque no se han enfrentado con nosotros. Pero ellos están segurísimos, le apuestan que el derrumbe de este proyecto va a tener que ver con el fracaso de los resultados económicos. A eso le están apostando. ¿Sí? Cuando van a hacer agitación para decir, miren, les prometió el salario mínimo que creciera y no ha crecido, no se han generado puestos de trabajo, la economía no ha crecido, etc. Y con eso van a agitar a la gente en contra del proyecto. Están pensando que en el 2021 ya van a tener se van a volver a posicionar que ahorita están en la lona, ¿no? Bueno, son esas tres tendencias de largo plazo. Si se dieron cuenta, estas vienen desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Vamos a pasar a un segundo plano del análisis económico, que es el plano más inmediato, del corto plazo, los últimos 2, 3 años, 4 años tal vez, ¿no? Para ver que además de esas inercias, nos heredaron problemas que se generaron en los últimos años, del 2014 al 2018, en los últimos años del proyecto neoliberal. Estos tipos la super regaron y nos entregaron la sopa, pero completamente echada a perder, ¿sí? Primer problema de corto plazo que lo generó Peña Nieto y también un poquito Calderón y Fox, la deuda, ¿sí? Miren, esa es la gráfica de la deuda en términos de billones de pesos. En el 2007 la deuda externa mexicana era de ¿qué? 2 billones, 2 nada más. En el 2014, en el 2012 5.4, en el 2013 5.9. Y a partir de allí se disparó de manera incontenible la deuda. Empezó a crecer, pasó al 6, al 8, al 9. Nos heredaron el país en bancarrota, con una deuda de 10 billones, 5 veces más que en el 2007. Eso es algo, es un desastre económico, es un desastre de las finanzas públicas. ¿Qué significa la deuda? Así también como amas de casa o asalariados, ya me endeudé. ¿Qué significa eso? Que estamos gastando más de lo que producimos, ¿no? Ya nos endeudamos con Coppel, con el ay, está viendo y ya empieza a llorar. No me lo recuerdes. Ching, ¿para qué vine? ¿No? Eso significa, estos tipos pidieron prestado porque estaban gastando más de lo que se genera en el país. Y como eran los favoritos de los grandes capitales, y a los grandes capitales les conviene que el país se endeude de esta manera irresponsable, pues le soltaron la marmaja a Peña Nieto. ¿Qué hizo con ese dinero Peña Nieto? Pues quién sabe dónde está. Ahora vemos que se lo echó en gel, ¿no? Que gastó no sé cuántos
Y lo distribuyó en sus favoritos. ¿Saben? Miren, fíjense un mecanismo muy fácil, muy evidente de esto. Hubo una especie de boom petrolero porque los precios del petróleo subieron y el país tuvo mayores ingresos. Y además pidieron prestado mucho dinero. Eso era el dinero con el que sobornaron a los gobernadores. A todos los gobernadores del país, con el fondo petrolero y el financiamiento adicional a costo de deuda, sobornaron a los gobernadores. Segundo, con eso sobornaron a los diputados, los famosos moches, ¿no? Con esos excedentes y ese incremento de la deuda también sobornaron a los diputados, que eran los que destinaban dinero a las obras públicas a cambio de un porcentaje, ¿no? Eso se acabó porque desde que llegó López Obrador terminó con los moches en el Congreso. Los diputados ya no manejan más ese presupuesto para obras públicas, ¿no? Ya no lo deciden. Bueno, esto fue fundamental para la bancarrota del proyecto neoliberal, porque el proyecto neoliberal estaba fundado en la idea de finanzas públicas sanas, ¿sí? Era lo que ellos ofrecían a los capitalistas. Mi gestión va a tener finanzas públicas sanas, o sea, va a haber un Estado responsable que no genere endeudamiento. Y resulta que todo lo contrario. Y entonces vino la bancarrota del proyecto neoliberal, incluso a los ojos de los empresarios. Los empresarios le retiraron la confianza a la tecnocracia neoliberal porque estaban viendo que llevaban al Estado mexicano a la más burda de las bancarrotas. Y si seguía el Estado mexicano en sus manos, pues estos quién sabe dónde nos llevaban. Yo estaba espantadísimo, ¿no? Porque nos llevaban a la bancarrota absoluta del país, ¿no? Sin importarles prácticamente nada. Ok, vamos a pasar nada más a una última gráfica y abrimos. Bueno, esta es la misma, el porcentaje de deuda con respecto a la riqueza que se produce en el país, ¿sí? Pasó del 23% al 50% del PIB. La mitad de la riqueza la deuda es equivalente actualmente a la mitad de la riqueza total que se produce en el país. Así está el nivel de deuda que nos heredaron. En los últimos meses se ha hecho un esfuerzo muy fuerte y este indicador del 50% ya pasó a 44%. Y el actual gobierno está recibiendo notas favorables a nivel internacional por el manejo adecuado de las finanzas públicas y la deuda. Ni modo, es algo que nos heredaron. Tampoco podemos deshacernos de eso de inmediato, ¿no? No podemos, se puede declarar la moratoria, pero es un conflicto muy grande con los acreedores, ¿no? Entonces el presidente está maniobrando allí para reducir y cumplir con los compromisos financieros del gobierno mexicano, aunque lo generaron los otros, no nosotros. Nos entregaron un barco con un tremendo hoyo que se estaba yendo hasta el fondo, ¿no? Y entonces lo primero que hay que hacer es tapar el hoyo y mantener la nave a flote. Ya después vamos a discutir para dónde la llevamos, ¿no? Pero lo urgentísimo es sacar a flote la nave y remediar ese hoyo. Nos falta media hora, la vamos a dejar aquí. Lo que venía era lo que ya hemos dicho, un poquito que los últimos 2 semestres la gestión actual se ha enfrentado con estas dificultades y ha tenido desempeños económicos, en algunos casos modestos, en otros casos un poquito mejores, pero en general todavía en una etapa en la que no podemos romper definitivamente pues con todas estas tendencias. Y eso explica pues que haya tantas críticas y sobre el desempeño y demás, ¿no? Y que hay que explicarnos que es por este panorama que se nos entregó. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Si no, no tiene chiste, ¿no? ¿Vale? Pero alguien que lleva ahí la lista para que no nos hagamos bolas, porfa. Les doy este micrófono y me siento. Sí, bueno. Nomás les pedimos que digan su nombre y de dónde vienen, ¿no? Por favor. Mi nombre
si ya se está haciendo algo para revertir esto. Gracias. Hola, soy Pablo Gómez y soy de Cuyo. Mi pregunta es si antes, yo tengo entendido que uno de los problemas en México es de que no hay banca nacional y cuando estaba Salinas se privatizaron muchas cosas, la televisión, los teléfonos, Pemex, entre otras cosas, pero una de las cosas que más ha impactado ha sido la banca. Entonces mi pregunta es que si antes había una banca nacional. Hola, mi nombre es Antonio Contreras. Yo tengo dos preguntas como tal. ¿Crees que el crecimiento demográfico afecta a la tasa de empleo? Y si es así, ¿crees que las políticas públicas puedan más que el crecimiento demográfico? ¿Alguien más? Buenas tardes, soy Julio Ponce, vengo de Zapopan. Yo quiero preguntar hasta qué punto es contradictorio mantener el eje del crecimiento económico en las industrias energéticas de recursos no renovables, viendo cómo está la situación actual del cambio climático. Una más. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Pantoja y ya empezaron a especular acerca del lanzamiento del nuevo billete de 2,000 pesos. Quisiera que nos explicara tantito, ahora que tenemos la oportunidad aquí con usted, economista, que nos dijera en qué va a impactar en nuestra economía ahora con este lanzamiento. Gracias. Bueno, damos respuestas a estas 5 y si hay chance, abrimos otras rondas. Efectivamente, en este país, hasta los años 80 hubo una fuerte banca nacional y algo más específico, una banca de desarrollo se llama, ¿no? Es una banca pública que lo que hace, su tarea fundamental es otorgar préstamos pues, a los sectores productivos a tasas más bajas que los bancos comerciales, lo cual representa una ventaja para los pequeños empresarios, etc. Esa banca, los neoliberales, tanto la banca nacional como la banca de desarrollo, pues la destruyeron por completo, ¿no? Ya algunos de ustedes ya no les dirán nada si les digo que existía una institución que se llamaba Nacional Financiera, por ejemplo, o Banrural. Los más grandes sí saben de qué les estoy hablando, los más jóvenes, pues no, la desconocen. Bueno, el proyecto yo entiendo que tiene que ver también con la recuperación de esa banca de desarrollo, que es una banca gubernamental, que tiene que otorgar préstamos y financiamiento a tasas más bajas que las vigentes en la banca comercial. ¿Para qué? Para potenciar la inversión y potenciar la creación de empleos y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es parte de la propuesta. Por ahí ya hay algunas intenciones y medidas en esa dirección, ¿no? Pero yo creo que también va a tomar un poco de tiempo porque necesitamos recursos. Para todo esto el problema es que necesitamos dinero y nos dejaron la casa endeudada, ¿no? Y en bancarrota. Entonces hay que generar los recursos, hay que hacer una política de recuperación de los ingresos fiscales, etc. Por eso se está tapando todo el hoyo que también tiene que ver con el pago de impuestos, con la evasión de impuestos de los grandes empresarios, etcétera, ¿no? Además, lo tenemos que hacer con algunas restricciones de tipo política. Por ejemplo, han visto que el presidente dice que no se van a crear más impuestos, ¿no? Tenemos que hacer crecer los ingresos fiscales del Estado sin crear más impuestos. Un buen dilema para un economista, ¿no? Que le digan al economista, haz crecer los ingresos fiscales, pero no puedes crear más impuestos. Es una buena tarea. Por eso Ursúa se fue, porque no podía resolver ese tipo de cosas, ¿no? No tenía la imaginación suficiente para resolverlas, ¿no? Pero sí, hay en proceso una banca de desarrollo. Crecimiento demográfico y tasa de desempleo. El problema no es el crecimiento demográfico. Ya la economía ha visto con estadísticas y demás
que el problema no es la tasa de crecimiento demográfico, porque incluso si uno pensara que el desempleo y los bajos salarios se debe a que somos muchos y cada vez somos más, eso entraría en contradicción con la evidencia empírica que indica que la tasa de crecimiento demográfico en las últimas décadas en el país se ha ido reduciendo. En realidad la tasa de crecimiento por la planificación y demás se ha ido reduciendo. Ahora las familias son de un hijo, ¿no? Antes eran de 8, mis tíos son, no sé, 12 creo, ni los conozco todos. Pero bueno, la tasa de crecimiento se ha reducido, pero eso no ha incidido en el volumen de desempleo. El factor fundamental para la tasa de empleo es la inversión. Si no hay inversión no se crean empleos. Aunque la población creciera rápidamente, si la inversión crece también, no habría ningún problema. El problema es la inversión. Son problemas económicos, no demográficos, no naturales. Así que ustedes sigan apagando la tele. Ese no es el problema. ¿Sí? En condiciones económicas de crecimiento y de inversión y demás, las familias podrían ser numerosas, no hay ningún problema. Aunque claro, ahora hay restricciones de tipo ambiental, ¿no? Ecosistémicas, etc. Pero ese es otro tema. Industria energética como motor de desarrollo. Efectivamente, tenemos una restricción de tipo ambiental, ¿sí? Podemos solucionar algunos problemas económicos con la sobreexplotación de los recursos energéticos, pero vamos a generar un problema ambiental. Y el presidente fue muy claro, ahí le puso otro dilema, otra tarea a los economistas. Les dijo, a ver, soluciones para crecer en la economía sin deterioro ambiental. Yo dije, no, pues nos está pidiendo, no, está difícil, pero hay que hacerlo. ¿Sí? La recuperación de la industria energética yo entiendo que es una medida primera de corto plazo en términos inmediatos, pero después hay que pensar cómo hacemos crecer la economía de manera sostenible sin que descansen en la sobreexplotación de los recursos provenientes del petróleo, ¿sí? Porque a largo plazo eso obviamente no es sustentable y no es una solución, pero ahorita sí, y el presidente tiene todo el derecho a recuperar la industria energética y ponerla como motor de desarrollo. A largo plazo yo creo que él tiene otras ideas. A mí me sorprendió de carácter ambientalista cuando puso esa restricción, porque yo la verdad pensaba pues va a sobreexplotar los recursos energéticos y punto, ¿no? sin importarle el deterioro ambiental, pero en una entrevista dijo muy claramente que no. ¿Va? Entonces, tiene razón, hay algunas restricciones, pero a corto plazo es legítimo utilizarlo, ¿no? Luego me hicieron preguntas en las que sí tengo algunas dificultades porque son temas más bien de corte administrativo, como la cuestión de la educación financiera. Nunca le he entrado bien al tema, pero por ejemplo en la Cámara de Diputados también se incluyó en la ley de educación el asunto de la necesidad de la educación financiera de las personas. Pero yo sigo insistiendo que no es un problema de finanzas personales, sino es un problema económico general. Por mucho que uno lleve bien ordenadas sus finanzas, si su salario es poco, pues lo único que está haciendo es administrar la precariedad, ¿no? Lo vemos en el caso del deterioro de los ingresos de los profesores universitarios. Somos economistas, no digan que estoy jodido porque no sé de economía. No, el problema son mis ingresos, no mi educación financiera. Pero lo que sí creo es que nosotros debemos de generar propuestas de reorganización económica de otro tipo, de carácter cooperativista y demás, y para eso sí necesitamos una cierta conducción de tipo de educación financiera, administrativa y contable. Yo les decía en Puebla, creo que deberíamos de arrancar un proyecto de generación de cooperativas y que Morena lo impulse para fortalecer al presidente desde abajo, en términos económicos desde abajo, creación de empleos, inversión y demás de carácter cooperativista desde abajo, para que mejoren esos indicadores, ¿no?
Miren, el problema con el dinero no es la denominación y si hay billetes de 2,000 o 5,000 o los que haya, no. El problema es el crecimiento de los precios que deteriora el valor del dinero. Ese crecimiento de los precios se llama inflación en términos técnicos, ¿no? Cuando el crecimiento de los precios ocurre de manera sostenida a lo largo del tiempo, se dice que hay un problema de inflación. Y sobre todo si se desborda o se desboca el crecimiento de los precios. La inflación se mide con una canasta de bienes, se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y hay un índice pues, donde se suman muchos bienes y se les da seguimiento en el mercado para ir viendo cómo se comportan, ¿no? Entre esos bienes están algunos que son que varían mucho, ¿no? Por ejemplo, los bienes agrícolas que dependen de la temporada, o el gas, ¿no? Si sube el gas ya nos llevó el carajo, sube todo, ¿no? Si sube la gasolina también sube todo. No hay ningún problema con que se emita un billete de 2,000 pesos porque la inflación está controlada actualmente. Ese es el segundo rubro que hasta sus enemigos más empecinados le reconocen a Andrés Manuel López Obrador. Manejo de las finanzas públicas responsable y control de la inflación. La inflación en el tiempo que lleva esta gestión disminuyó y eso le dio al presidente un margen de maniobra para enfrentar algunas dificultades del mercado internacional que ya no vimos, pero que también lo están retando, ¿no? Él dijo, como hay baja inflación, puedo disminuir la tasa de interés del Banco de México. Tomó algunas medidas. ¿Por qué? Porque ha mantenido la inflación bajo control. Entonces no se preocupen si hay un billete de 2,000 pesos. Preocúpense si de repente se dispara la inflación. Que se dispara la inflación, compañeros, es un arma política muy fuerte. Es lo que le hicieron a Venezuela, ¿sí? El desabasto y demás, y esconder los bienes genera que los precios se disparen. Y ese es un boicot que pueden echar a andar contra el presidente en cualquier momento. Y cuando se genere, bueno, sí va a haber un problema de inflación. Pero ahorita no lo hay. La inflación ahorita está fuera de los problemas, está completamente estable. Bueno, abrimos otra ronda de 5 y finalizaríamos con eso, ¿no? Bueno, pues yo quiero preguntar qué tanta posibilidad tiene de subsistir a largo plazo el estado de bienestar en este momento del capitalismo. Eso es una. Y la otra, ¿qué relación existe entre el grado de desarrollo tecnológico que existe a nivel mundial y la recesión que hay y su comparativo con México? Una pregunta que a lo mejor no vas a tener la posibilidad de contestármela, no por la complejidad de la pregunta, sino porque yo creo que no estaría en ti. Pero teniendo en cuenta las condiciones en las que está la economía nacional y las medidas que está tomando o que está llevando a cabo Andrés Manuel o el gobierno de la Cuarta Transformación, como el restringir la fuga de capitales, el huachicoleo, los impuestos, recaudarlos ya no condonar impuestos, muchas cosas de estas, ¿no? Saber si las condiciones que tenemos en eso da para que la economía se vaya acelerando o vaya creciendo, o si nosotros tenemos la necesidad de crear empresas paraestatales, porque con lo que hay no podemos nosotros sostener nuestra economía en la economía privada. Lo acabas de decir. Si en un momento dado a la banca, que es de otras naciones, y los productores se les ocurre desestabilizarnos, llevarse su capital, ocultar los productos y todo esto, nos van a generar una desestabilización económica, de ahí viene lo social, o lo social y lo económico. Pero aquí la cuestión es si el gobierno de la Cuarta Transformación tiene previsto llevar medidas más
más fuertes, como el hecho de privatizar, de hacer la banca nacional o de crear, invertir en la industria nacional, invertir en empresas paraestatales para no depender de la economía privada. O sea, si está previsto eso. Si nos pudieras profundizar un poco más, por ejemplo, en la cuestión del gobierno de Andrés Manuel, en esto de modernizar y crear nuevas vías de comunicación, como la cuestión esta de los trenes, porque me imagino que tiene la intención de abaratar los tiempos y los costos de transporte entre personas y mercancías, pues para generar un poco más de riqueza, aparte de dar trabajo en la construcción de las mismas. Si pudieras profundizar sobre el tema. Bueno, yo quería saber un poco sobre el tema que ya dijeron que iban a hablar, pero no se habló sobre la cuestión internacional, de cómo va a repercutir en México, porque, por ejemplo, sabemos que en el año 2009 hubo también una crisis mundial y el crecimiento con Felipe Calderón ese año fue de menos 5% por la crisis que había, pero también sabemos que fue menos 5% porque también hubo una gran irresponsabilidad en el manejo de las finanzas ese año y que creció aún más que en los otros países. O sea, mi pregunta también va para saber cómo va a repercutir a México y, o sea, este año 2020, que es cuando viene una gran crisis mundial, se supone que está pronosticada. ¿Hasta qué punto debemos de crecer en este año? Yo quisiera saber para entender cómo va a repercutir o qué tanto sí podría repercutir en México. Perdón, vamos a dejar hasta aquí las preguntas porque también ya nos están pidiendo la ayuda, ¿no? Comencemos por la última, que tiene que ver con la economía mundial. Estamos como inmersos en ese contexto y no lo podemos eludir, sobre todo en nuestra época, ¿no? Antes a lo mejor podíamos intentar crear una economía autosuficiente sin demasiadas conexiones internacionales para evitar los impactos de ese contexto sobre nuestra economía, pero actualmente eso no se puede hacer. Estamos metidos en esa economía mundial y tenemos que capotear en medio de eso, ¿no? Y ahorita el problema fundamental es que estamos al borde de la recesión económica, de que la economía mundial no crezca, debido a los afanes del señor Trump de generar una guerra comercial con China. Esa es la causa fundamental de que la economía esté al borde de la recesión. Nos va a impactar y pues hay que lidiar con eso, hay que tomar algunas medidas inmediatas de corte de todo tipo, financiero, presupuestario, etcétera, para enfrentar eso. Imagínense, nuestro proyecto de por sí está condicionado por las inercias grandes y además por el contexto internacional desfavorable. La tenemos difícil, compañeros, por eso hay que redoblar esfuerzo, por eso hay que organizarse mucho más, por eso hay que cuidar la unidad del partido, porque el partido va a ser fundamental para sortear estas dificultades. Sin partido, por muy buen presidente que tengamos, esto no va a funcionar, ¿sí? O por muy buenas ideas que haya, si no hay un respaldo organizado que le dé soporte al presidente, pues en este contexto pues vamos a perder. Entonces aguas, porque los meses que vienen pueden ser todavía más fuertes, más difíciles, ¿no? Pero pues son condiciones que no dependen de nosotros, solo depende de nosotros sortearlas de la mejor manera. Yo estoy seguro que va a haber posibilidades de maniobrar allí y que incluso hasta puede ser favorable que de repente, como no tenemos o el contexto internacional sea adverso, hay que crear una política económica que mire hacia dentro del país. Podría ser incluso que nos obligue a sentar un proyecto que no dependa tanto del exterior. O sea que hay que darle la vuelta a la dificultad y volverla un elemento favorable. Yo creo que eso podríamos hacer, pensar en eso, ¿no? Si el contexto internacional es adverso, pues es la hora que volteemos a un proyecto
que se fundamente en el desarrollo del mercado interno, en la potencia económica que podamos desarrollar por nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y siento que en esa dirección es la idea. Pues me pasaron un papelito aquí que hay que terminar. Entonces, yo digo, ya para cerrar, pensemos que estas dificultades son en las que estamos en el corto plazo. Y a largo plazo, pues hay que discutir para dónde enfilamos. Yo les insisto, la idea ahorita es hacer que la nave no se hunda, tapar el boquete y después nos ponemos de acuerdo y discutimos para dónde, ¿no? Si estado de bienestar o más allá del estado de bienestar o lo que sea, pero después. Yo aquí le dejaría porque si no nos van a cobrar más la